Bienvenidos a un nuevo video con el profesor Nicolás de datos ñoños de Yu-Gi. Datos que no te van a cambiar la vida, pero es interesante saber qué hay detrás del juego que tanto nos gusta. Bueno, esta vez vamos a hablar de lo que hay detrás de las cartas Chronomali. Recordemos que los Chronomali son los monstruos insignia de Trey en el anime de Yu-Gi-Oh! Zexal. Sus artes son muy interesantes. Como su nombre lo indica, Chronomali vendría a ser de Cronos, tiempo, y Nomali, que significaría anomalía. Eso significa anomalías coronales. Y estos son objetos hallados por todo el mundo de carácter arqueológico, cuyas características dan de qué hablar en el oscuro campo de las conspiraciones científicas, dado que no parecen haber sido hechos en su época, ya sea porque ofrecen detalles muy avanzados, ya sea porque se refieren a épocas muy pasadas o muy futuras, dando rienda suelta a la imaginación que crea narrativas relacionadas con extraterrestres, con viajes en el tiempo, con otras dimensiones y otras locuras. Y aunque es cierto que muchos objetos despiertan suspicacias, también hay que decir que varios de ellos ya han sido explicados, refutados o rechazados por ser falsificaciones. Si quieren averiguar más de este asunto, busquen la palabra OPART, que significa en español artefacto fuera de lugar, y les enviarán a páginas que hablan largo y tendido de dichos objetos. Lo que voy a hacer aquí en este video es solamente reseñar los objetos que están referidos en las cartas del arquetipo Chronomali para aprender un poquito más de dónde sacaron estos locos esas imágenes y esta idea para hacer este arquetipo. Entonces, vamos allá. Comenzaremos con Sol Monolith. Hace referencia a la piedra del sol, mal llamado calendario maya, tallado en la cultura mexica. Es un monolito gigantesco de 3,6 metros de diámetro y 1,22 metros de grosor. En él hay tallados ideogramas que indican ciclos de tiempo y movimientos de astros, destacándose en su centro al dios Tonatiuh, el sol, rodeado de 4 pictogramas que representan las 4 eras mexicas y de unos anillos que muestran los 20 días del mes y los ciclos de 52 años. Recuerden que los mexicas tenían meses de 20 días, así es como ellos cuadraban su calendario, y tenían unos ciclos que se parecen a nuestros siglos de 52 años. De hecho, la mayoría de edad era a los 52 años, justamente porque ese número para ellos era mágico. Se ha datado su creación entre los años 1250 y 1521 después de Cristo. Aunque no es un OPART como tal, cabe resaltar que las culturas mexicas desarrollaron un conocimiento astronómico increíble y sus calendarios son superiores a los nuestros, al ser más exactos, incluir más datos y tener mayor duración, por lo que se puede considerar como una maravilla del cálculo cronológico del universo. Vamos con el Moai. Son estatuas muy famosas de seres cabezones que se encuentran en la isla de Pascua, en Chile. Deben estar en el arquetipo por todas las preguntas que despiertan estos enigmáticos colosos. Son más de 900 estatuas que se encuentran en la isla volcánica hechas de roca de la isla, la cual es fácil de dar forma, por eso lograron hacerlas. Se cree que se construyeron entre el 700 y el 1600 después de Cristo. Miden de 2 a 10 metros y pueden pesar hasta 80 toneladas.
Entre las teorías sobre la función de estas estatuas está la de que sean protectores de la isla, o al menos para que dieran un buen susto a los que llegaran, pues por lo menos con los europeos que llegaron sí les dieron un buen susto, o incluso se consideran como señaladores de fuentes de agua dulce en la isla. Pues muy raro señalar una cosa de esa manera. Pudieron haber colocado un letrerito, pero bueno. Como sea, el gran enigma es cómo las transportaron, puesto que el sitio de creación no es el mismo del de su disposición final. Se hizo un experimento para probar que pudieron transportarlas haciendo bambolear las estatuas con ayuda de cuerdas. De hecho, si miran en internet pueden ver ese video. De esta manera pareciera que las estatuas caminaran. Otros investigadores sugieren que se usaron mecanismos para su transporte, aunque pues no se han encontrado mayores vestigios de ello. Hace más bien poco se descubrió que aparte de todo, llevaban sombreros o tocados en la cabeza y ojos, y a las que se las pusieron pues las hacen ver aún más tétricas. Tula Guardián hace referencia a unas estatuas toltecas halladas sobre una pirámide en Tula, estado de Hidalgo, en México. Se les llama los Atlantes de Tula. Tienen 4,5 metros de altura y están hechos de bloques de basalto tallados. Representan al dios Quetzalcóatl con atavíos guerreros. Su función era sostener el techo de la pirámide, que hoy está derrumbado. Su construcción pudo ser entre el 700 y el 1000 después de Cristo. Winged Sphinx refiere a la famosa esfinge, ser mitológico en las culturas egipcia y griega. En la primera es un guardián real de cabeza humana masculina y cuerpo de león, que protege las tumbas faraónicas. En la griega tiene cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de ave, siendo la más reconocida la de Tebas, un monstruo que mataba a quien no pudiera responder a su acertijo, siendo vencida finalmente por Edipo. Otras esfinges son las de Giza, que quizás es la más famosa de todas, esculpida en el siglo XXVI a.C., guardiana de las pirámides. La de Tanis, que se hizo en el 2600 a.C. más o menos, encontrada en un templo de Amón, en la ciudad de su mismo nombre. Y la de Taharco o la de Acoris. Acámbaro Figures. La primera carta que sí merece su nombre de Cronomali. Se refiere a unas figuras de arcilla halladas en 1945 en Acámbaro, México, asociadas a la cultura chupícuaro, que vivieron entre el 800 a.C. y el 200 después de Cristo. Lo que sorprendió es que algunas de ellas presentaban formas de animales similares a los dinosaurios, que es lo que se muestra en la carta, así como otros reptiles, cosa imposible por razones obvias, por lo que se convirtió en comidilla para los conspiracionistas que veían en las estatuillas la prueba de una anomalía coronal. Hoy en día oficialmente se tratan de falsificaciones de los habitantes del lugar de la excavación, los cuales ganaban dinero por figura hallada. Entonces, pues muy abejas se pusieron a hacer figuras como locos con tal de ganar plata. Pero pues no deja de tener defensores de su autenticidad pese a las pruebas de datación y análisis de los materiales. Nebra Disc se refiere al disco celeste de Nebra, una placa redonda de bronce de unos 2 kilos de peso y 32 centímetros de diámetro, hallada en Nebra, Alemania. En este objeto de unos 3.600 años está labrada una representación del cielo mostrando al Sol, la Luna y 32 estrellas, entre ellas las Pléyades. Los teóricos todavía discuten si fue un instrumento para medir algunos eventos astronómicos como los solsticios o un mero objeto decorativo o de ritual. Mud Golem se refiere a los dogu, en japonés figuras de tierra.
Y sí, son figuras japonesas fechadas en el periodo Jōmon, entre el 14.000 al 400 a.C. Son figuras humanoides de arcilla de 10 a 30 centímetros de altura, con ojos grandes, contornos prominentes. Por su forma y características se relacionan con figuras de fertilidad y trascendencia después de la muerte. Los conspiranoicos hablan que son representaciones de alienígenas o seres astronautas por sus ojos prominentes o sus trajes similares a los de la moderna NASA, y por ello fueron incluidos en los Chronomali. De hecho, hay una carta que justamente se llama Doku y muestra esa figura. Aztec Mask. Ateniéndonos al nombre de la carta, se referencia a esos objetos rituales que se colocaban sobre el rostro en las culturas mexicas. Dichas máscaras tenían la función de mostrar estatus y poder, pues solamente eran usadas por los miembros del gobierno, sacerdotes y guerreros. También se usaban en las casas como decoración protectora, pero el pueblo como tal no podía llevarlas puestas. Se han hallado máscaras hechas de distintos materiales como obsidiana, coral, hueso e incluso jade. Las más reconocidas son las de Quetzalcóatl y la de Xiuhtectli. Me perdonarán mi maya, pero no tengo idea de cómo se pronuncia eso. Y la de Totec, Magella Glove. No encontré un objeto exacto al de la imagen, así que imagino que se refiere a esos mapas realizados por los primeros navegantes europeos que no se aventuraban para conquistar, sino para cartografiar el planeta, siendo quizás el más destacado Fernando de Magallanes, un navegante portugués al que se le reconoce como el líder de la primera expedición que le dio la vuelta al mundo por barco. Ojo, no fue el primer navegante en hacer esto, porque el man se murió a mitad de camino cuando pasaban por las Filipinas. Así que realmente no sería el primer navegante en darle la vuelta al mundo, si le dio 3/4 partes. Cuando se murió, quedó al comando de Sebastián Elcano, así que los créditos deberían ser para los dos. La importancia de esta expedición fue la confirmación de la naturaleza esférica de la Tierra, sí, señores terraplanistas, desechando justamente esa idea del terraplanismo que ya sabemos que hoy en día está cobrando fuerza. Y la conversión de las relaciones mercantiles y políticas a una escala global. La figura de la carta entonces debe referir a esas primeras representaciones del mundo, algo torpes porque igual la humanidad hasta ahora tomaba conciencia de la cartografía del planeta y pues los avances en el diseño de mapas iba a medio camino. Aunque también me inclino que homenajea esos mapas enigmáticos avanzados para la época como el de Piri Reis, que siendo elaborado en 1513, apenas 21 años después que Colón llegara al hoy continente americano, muestra las costas atlánticas de Sudamérica con un detalle extraordinario para unas tierras que en muchos casos ni siquiera se habían explorado por europeo alguno. Golden Jet, una carta orgullosamente colombiana. Que venga el himno, carajo. Referencia a los pájaros de Otún, figuras de oro construidas por las culturas Quimbaya y Tolima en la época anterior a la invasión europea. Sus formas tan peculiares se lograron por la técnica tumbaga, la cual realiza una aleación entre oro y cobre que le da versatilidad y excelente manipulación al material. La particularidad de estas figuras es que tienen una similitud enorme con nuestros aviones modernos, convirtiéndose en objetos dignos de la morbosidad de los conspiranoicos, quienes argumentan que son referencias a naves alienígenas o incluso vehículos que los indígenas construían y manejaban. Imagínense.
Recordemos que para estos investigadores es común mostrar una imagen de los indígenas o como personas muy ignorantes, incapaces de hacer algo si no es por los aliens, o como creadores divinos, capaces de construir cosas con tecnologías súper adelantadas, a pesar que no hay ninguna prueba de eso. Lo que afirman los arqueólogos es que las figuras son representaciones de aves, algunos con mezcla de peces e insectos, muy común en nuestras culturas precolombinas. Tuspa Rocket, conocido como el cohete o la nave de Estambul o de Tushpa, hoy Toprakale en Turquía. Es un objeto que parece representar una figura humanoide dentro de un cono que asemeja mucho a un cohete o una nave unipersonal. Hay una discusión tremenda hacia este objeto y su autenticidad, y por razones obvias, pero su origen incierto porque parece que no fue hallado en una excavación. Es de esos objetos de me lo regaló el primo del cuñado de mi abuelo, etc. El hecho es que está hecha de yeso, que es un material que las culturas antiguas de la zona no manejaban ni por el carajo, y pues da más argumentos a que sea una curiosa falsificación. De ahí que el museo donde se encuentra anduviera reacio a presentarla al público, pero se supone que hoy ya la está presentando. Los análisis lo datan de la década de los 70 y no de hace 3000 años, como se puede leer en internet. No deja de ser de todas maneras una figura que enciende la imaginación de aquellos que pueden creer que detrás de la figura del astronauta sin cabeza hay más cosas. Colossal Head. De fácil reconocimiento, referencia a las cabezas colosales, 17 cabezas gigantes talladas en basalto por miembros de la cultura olmeca que vivieron en el Golfo de México. De hecho, hay una más en Guatemala. El enigma de estas cabezas es enorme, primero porque la civilización olmeca está llena de preguntas sobre su origen, organización y costumbres, pero sobre todo por su intempestiva desaparición. Segundo, por su datación, función y transporte, como los moai. Muchos fueron encontrados enterrados y hay pruebas que fueron movidas y que su sitio de hallazgo es diferente al de su construcción, concluyendo que fueron creadas antes del 900 a.C. También se ha teorizado que son retratos de gobernantes olmecas o destacados guerreros. Cabrera Trebuchet. Javier Cabrera fue un médico peruano que dio a conocer unas piedras extraídas del Valle de Ica. Estas piedras contienen unos grabados lo más variopintas, supuestamente hechos por indígenas de las culturas Inca, Ica, Paracas, Nazca y Tiwanaku. Lo curioso es que empezaron a aparecer piedras con tallas de criaturas similares a dinosaurios, máquinas modernas, cirugías avanzadas, mapas imposibles y hasta escenas para adultos, lo que las pusieron inmediatamente en la lista de los objetos OPART. Los más loquitos dijeron que era la prueba que los incas conocían los dinosaurios y que eran más avanzados de lo que se cree, con apoyo claro de alienígenas. El asunto es que el señor Cabrera hizo negocio con ellas y los grabados que se encontraban resultaban más enigmáticos que los anteriores a medida que iban apareciendo. Los científicos veían las piedras con una ceja levantada, más cuando veían que los dinosaurios de los grabados eran los típicos de los que habla todo el mundo: el tiranosaurio, el triceratops, el brontosaurio, siendo que todos ellos son de épocas y de lugares distintos. Pero el colmo llegó cuando vieron una piedra de personas operando un parto de un dinosaurio. Hágame el berraco favor. Tenían EPS las hijuemadres. Finalmente, en 1998, tras muchos años de investigaciones y las confesiones de ciertos vendedores de piedras, se concluyó que las mismas eran falsificaciones. De hecho, todavía se venden y hasta abrieron un museo con ellas, dando fin a la discusión sobre los tallados locos. La imagen de la carta muestra una catapulta que debe estar relacionada con alguna piedra que mostraba ese artefacto tallado. En el anime existe una carta llamada Cabrera Stone, justamente usada por Yusei Fudo en un duelo contra Bolt Tanner en Yu-Gi-Oh! DS.
pero no hace parte de los Chronomali y pues tampoco es tan físico. Mayan Machín. En 1952, en Palenque, México, se descubrió la tumba de Quiñic Yanaf Pacal, el señor de las pirámides, que fue gobernante del territorio maya de Bacal. Dentro de las curiosidades halladas en la tumba hubo un mural sospechoso, pues parecía representar a un personaje sentado en un artilugio o nave llena de botones, palancas y demás, por lo que los rumores de la conexión maya y las naves espaciales no se hicieron esperar. Rumores que se acrecentaron con los objetos encontrados, como una máscara mortuoria de jade y la forma de la lápida que los conspiranoicos tildan de origen extraterrestre porque según ellos los mayas eran muy brutos y muy atrasados para crear esas vainas. La verdad es que el grabado no contiene a un astronauta manejando botones que hasta la NASA juraba que estaban en disposición igual a sus naves. Consiste en la figura de Pacal, yendo al mundo de los muertos, rodeado por el árbol de la vida. De hecho, si se ve de forma vertical y no horizontal, porque de hecho es un mural, así que tiene que verse como está, se da cuenta uno que está trepando por el tronco del árbol. No está manejando ninguna máquina. Y además, alrededor de la tumba habían otras imágenes de 9 guerreros que vigilan el viaje del rey al más allá. Muy bonito. Nada que ver con el astronauta que los loquitos quieren ver. La carta mostraría entonces la máquina del supuesto astronauta. Crystal Bones. En Belice, Centroamérica, está la cueva de Actún Tunichil Mucnal, cueva del sepulcro cristal en español. En ella se han hallado restos de la cultura maya como huesos, cerámicas, objetos, etc. Se teoriza que dicha cueva fue usada como sitio para sacrificios humanos rituales. Uno de ellos, y al que refiere la imagen de la carta, es la doncella de cristal, la osamenta de una joven que quiso la química del lugar que los huesos se cubrieran de calcita, dándole una apariencia cristalina brillante, y de ahí su nombre. Crystal Skull. En muchos museos europeos se pueden contemplar los cráneos de cristal de origen americano. El más conocido es el de Michelle Hedges, nombre de la mujer que lo encontró, entre comillas, en Belice y que al parecer se lo llevó a su casita embolsillada. Se trata de un cráneo de cuarzo de 13 centímetros de altura, 18 de longitud y 13 de ancho, de manufactura sorprendente al no hallarle marcas de pulido evidente, lo que evidencia que sus creadores poseían algún tipo de artefacto de pulido muy fino, así como técnicas de tallado sorprendentes. Aunque no se descarta que no hayan sido los mayas, sino que hayan sido hechas en talleres europeos y hacerlos pasar por auténticos. Hoy está en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano y existen otros no menos importantes que están en el Museo Británico y en el Museo del Muelle Branly en París. La fama de estos cráneos viene de la cantidad de historias de fenómenos sobrenaturales que les rodea, ya sea para causar efectos mortales o curativos, narrados en novelas, películas e incluso videojuegos. Averigüen, gente. Gordian Knot. No sé por qué este artículo está aquí, si es más una leyenda que un opart. La historia cuenta que en Frigia, un lugar que estaba en la hoy Turquía, tenían que elegir a su rey, pero no tenían mecanismos de cómo. No tenían líderes, no tenían sabios, no tenían ancianos, ni idea. El asunto es que decidieron que lo mejor era consultar un oráculo. El oráculo, que era bien troll, eso sí, les dice que el nuevo rey sería aquel que pasara por la puerta este de la ciudad montado en un carro junto a un cuervo. Vaya uno a saber qué sustancias alucinógenas se fumó el oráculo, que es algo que no especifica la historia, y peor aún, que los frigianos se lo tomaron en serio y empiezan a echarle ojo a la puerta.
La cosa es que quien pasó con esas características fue un agricultor humilde y lo hicieron rey. Me pregunto si hubiera pasado un niño o un perro, a ver si aceptarían que fuera rey así alegres. Al parecer, de todas maneras, pues a este hombre le fue bien en su nuevo cargo y fundó una ciudad llamada Gordio en honor a su nombre, que era Gordias. Entonces tan humilde no era. Y en agradecimiento a su buena suerte, ofreció sus bienes de cuando era campesino a Zeus, atándolos con unos nudos que ni una rata bogotana podría desatar. Tras el hecho, declaró que quien pudiera desatarlos sería emperador de todo Oriente. ¿Todo esto tiene sentido? No. La cosa es que por mucho tiempo muchas personas intentaron deshacer el nudo sin lograrlo, hasta que llegó Alejandro Magno, un conquistador alfa, nalgas paradas, lomo plateado, pecho de acero, barba espartana, bolas de titanio, ojo de halcón, huesos de adamantio, abdominales vikingos, y conquistó la ciudad, enterándose del curioso reto. El asunto es que Alejandro vio el nudo y en vez de complicarse, lo cortó con la espada. Y solución que el mismo Zeus le dio like y así se convirtió en el conquistador que conocemos. La historia se usa desde entonces como una metáfora referente a lo que se debe hacer en caso de tener un problema serio, ser recursivo. Pero pues no lo relaciono con nada que tenga que ver con una anomalía cronal, la verdad. Number 6, Atlantis. La carta hace una doble referencia a la Atlántida, esa isla o continente de leyenda de la que habló Platón y que era el puente de conexión entre América, Europa y África y que desapareció después de una catástrofe. Y no digo más porque si no me tocaría hacer un video solamente hablando de esa vaina. Y la otra referencia es a Atlas, un titán de la mitología griega al que Zeus condenó a sostener la bóveda terrestre y es la forma en que toma el monstruo de la carta. Number 33, Machumec. En 1911 hubo una competencia entre dos perdidos, Annie Peck, escaladora, y Hiram Bingham, profesor y aventurero. Y hablo de dos perdidos porque los dos estaban buscando lo mismo, escalar la montaña más alta del planeta en Perú. Sí, tal cual. Ok, digamos que en su defensa no se sabía la altura de todas las grandes montañas de la Tierra, así que se comprende que dijeran que habían montañas más altas que el Everest y el Aconcagua, que es la más alta de Sudamérica y está en Argentina, de hecho. Pero ellos juraban y comían moco que la más alta era el Coropuna, un volcán peruano. En fin, que los dos terminaron haciendo el oso. Uno, porque el Coropuna está lejos de ser la montaña más alta. Y dos, porque ni siquiera la escalaron. Sí, subieron otra montaña. Pendejos. El Coropuna fue conquistado después en 1952. Pero de los dos, Bingham salió mejor librado. Primero, porque le dieron el crédito de ser la primera persona en subir donde subió, siendo que Annie Peck llegó primero 2 meses antes. National Geographic de la época machista, ¿dónde se ha visto esa vaina? Segundo, porque su travesía lo llevó a descubrir la ciudad inca de Machu Picchu. O eso creía él, porque cuando bajaron a mirar la ciudad, encontraron un graffiti de un tal Agustín Lizárraga que había llegado en 1902. Así que el señor Bingham quedó como un ternero. La carta entonces refiere a ese enigmático lugar, Machu Picchu, del quechua Monte Viejo, que se trata de una yacta, o sea, un poblado inca, que no ha sido aclarada su función. Si era un sitio de descanso para el Inca, o un sitio ceremonial, o incluso militar. El caso es que en 1983 se incluyó como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Vimana. Nos movemos ahora a la mitología hindú. El Vimana es un vehículo volador montado por los dioses, a veces con ruedas, a veces tirados a caballo. La literatura conspiranoica está llena de referencias falsas y mentirosas traducciones en los textos sánscritos que refieren a supuestas naves con propulsión a reacción y motores, cuando en esa época esos
conceptos obviamente no existían. Recordemos que el Ramayana, el poema épico hinduista, hace alusión a los Vimana como carros de guerra durante una guerra entre los dioses. Number 36, Chatiu Huyuk. Se trata de un asentamiento humano, hasta ahora el más grande descubierto de la época del Neolítico. Fue hallado en Turquía y llega a las 13 hectáreas de extensión. Estamos hablando de un poblado construido entre los siglos 8 y 5 a.C., de ahí su importancia arqueológica e histórica, permitiendo saber cómo vivía una comunidad de esa época. Su diseño es extraño porque no tenía calles. En cambio, se accedía a las viviendas por los techos, que era por donde la gente caminaba. Las casas tenían paredes de adobe y vigas de madera, y el hecho que estén pegadas favorecía la defensa del lugar. Se hallaron objetos, restos de alimentos cocinados, hogueras, cuerpos humanos bajo el suelo de las casas, imagínense. Pero pues se cree que todo terminó cuando un incendio devoró el lugar. Adobe y madera pues se llevó toda. Y eso ocurrió en el 5700 a.C. aproximadamente. En el 2012 se incluyó como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Chronomali Temple, Triliton. La carta nos traslada a una locación en Líbano llamado Baalbek o Heliópolis, un complejo religioso que fue crucial para babilonios, griegos, romanos y cristianos. Es un conjunto de santuarios y templos donde destaca el templo de Júpiter, que es el que se ve en la carta, y el templo de Baco. El templo de Júpiter es uno de los más grandes hechos por los romanos, midiendo 95 metros de altura, 90 de longitud y 54 de ancho, demorándose casi 100 años en su construcción. El nombre de Triliton o Trilitón se le dio durante la época del Imperio Bizantino por 3 rocas enormes que constituían los cimientos del templo. Debido a guerras, terremotos y el uso de sus piedras para otras empresas, hoy en día solo quedan 6 columnas en pie. Este sitio también se relaciona con la piedra de la mujer embarazada o piedra del sur, una losa tallada de 1000 toneladas, 4 metros de altura, 20 de longitud y 5 de ancho, que iba a usarse para la ampliación del Trilitón, pero su tamaño y peso impidió siquiera su movilización, además de que se partió, así que no sirve para nada. Así que sus constructores decidieron dejarla donde estaba porque pues ya no servía. En la década de 1990 y en el 2014 se hallaron otros 2 monolitos aún más grandes que la piedra de la mujer embarazada, con 1200 y 1650 toneladas, lo que lleva a pensar cómo carajo las transportarían y para qué las usarían. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. City Babylon. Babilonia fue la capital del reino babilónico, siendo una de las ciudades más importantes entre los siglos 9 y 5 a.C. Su importancia surgió al ser la capital del imperio de Hammurabi. Por si no se acuerdan, es el man que se inventó el ojo por ojo, diente por diente, y vio su plenitud en el reinado de Nabucodonosor II. Las invasiones extranjeras, como la de los persas, destruyeron la ciudad, siendo sus ruinas parcialmente reconstruidas en la dictadura de Saddam Hussein. Es conocida por haber sido una de las maravillas antiguas, al ser ornamentadas por los jardines, por órdenes de Nabucodonosor II. Stonehenge Methods. Refiere al famosísimo emplazamiento de Stonehenge en Inglaterra, una construcción típica de monolitos o menhires, denominada cromlech, realizada aproximadamente entre el 3100 y el 2000 a.C. en el Neolítico. Con finalidad aún sin definir, pudo haber sido un observatorio astronómico y sitio de sacrificios rituales. Crystal Chrononaut. Llegamos por fin al final y a la base teórica de los loquitos. Esta carta hace referencia
al creacionismo alienígena, un cuerpo teórico pseudocientífico y pseudohistórico que propone que progresamos como civilización porque en las épocas del humano prehistórico y sus primeras grandes comunidades fuimos apoyados por alienígenas quienes no solo construyeron casi todo lo que vimos en las cartas, sino que nos dejaron parte de su conocimiento y tecnología. De ahí que también se llamen las teorías de los antiguos astronautas. Y es que han recogido casi de cada cultura alguna evidencia que supuestamente señala la intervención alienígena, no solo en lo que hay en las cartas Chronomali, sino también en otros objetos y sucesos que no están referenciados por Yugi, como la ciudad de Tiwanaku, los jarrones del periodo parto de Bagdad o baterías de Bagdad, la muerte de Ezequiel en la Biblia, que afirma que ascendió al cielo en un carro de fuego, ¡un ovni! Nibiru, el planeta 12, donde vinieron los dioses babilónicos, ya saben a qué se refiere Sahantrap. Tiamat, el planeta destruido por Nibiru y que hoy es el cinturón de asteroides. Y en fin, así podemos seguir describiendo cosas que ellos creen que son de materia alienígena. No dejan de ser teorías y a veces es interesante y hasta divertido ver cómo conectan las cosas y sus explicaciones. Pero la verdad empiezan a ser molestos cuando comienzan a defender una visión discriminante que señalan a nuestros ancestros como bestias sin cerebro que no pudieron hacer nada si no es por los aliens, como si la inteligencia de ellos no hubiera sido lo suficientemente avanzada para construir lo que hoy tanto admiramos. En conclusión, y pues lo que yo saco de esto y es mi opinión, es que de todas maneras siempre hemos sido inteligentes, hemos sido creativos y no hemos necesitado ni de dioses, ni de extraterrestres, ni de Goku, ni absolutamente nada de mediación para haber construido esas maravillas que construimos y todavía seguimos construyendo. Pensar en otra cosa, la verdad, es pormenorizarnos como especie, como sociedad y como civilización. Muchas gracias entonces por ver este video. Ya veré a ver qué otro arquetipo interesante se le pueden hacer otro video de cosas ñoñas. Y entonces nos veremos en los próximos videos con el profesor Nicolás.